muy cercana y llamó a la policía.
¿Me confirman, por favor, si ya logran ver la presentación? Sí, doctora. Buenas tardes. Gracias, gracias. Buenas tardes. Bueno, este día vamos a tener la sesión número 2 de Economía para la Salud. Vamos a revisar ya elementos más puntuales que tienen que ver con el marco conceptual de costos, metodologías, veremos algunas cosas de indicadores, ¿verdad? Ya para luego a partir de la sesión 3 empezar a hacer todo el proceso de costeo, en donde ustedes podrán, con la entidad que ya vienen trabajando, o sea, el centro de atención con el que vienen trabajando en los diferentes módulos y que fue seleccionado en el módulo 1, sobre ese dato ustedes van a hacer un análisis de costos. Debido al corto tiempo que se tiene para este módulo y que el conseguir información conlleva bastante esfuerzo y tiempo, ya les preparé las matrices que van a ocupar y a partir de los cuales ustedes van a hacer su análisis de costo aplicando la metodología que vamos a ir aprendiendo. La idea es ir trabajando, o sea, de la teoría a la práctica, acompañarlos en el paso a paso de ese proceso, ¿verdad? De manera que puedan comprender la aplicación de las metodologías, saber cómo se hace un análisis de costos, ¿verdad? Y cuáles son los rubros más importantes para determinar los centros de costos. Entonces, ahora es importante que veamos todo el marco conceptual. Igual la clase queda grabada por si ustedes necesitan volver a revisitar, ¿verdad? Los conceptos que ahora se revisen y pues si tienen alguna duda, ahí está el foro de consultas en el donde ustedes pueden exponerlas y con mucho gusto yo estaré apoyándoles en la respuesta. Cuando hablamos nosotros de entrar en la parte metodológica de la economía para la salud, vamos a ver ahora, como les mencionaba, las generalidades de costo, la metodología para la estimación de costos en salud y las herramientas que existen para el análisis de costos en salud y la utilidad en su aplicación. Como les mencioné en la sesión número 1, cuando hablamos de economía como ciencia disciplinaria, es muy aplicado toda esta parte metodológica en el ámbito privado, en la empresa privada, en otros temas, ¿verdad? En salud también se hacen estimación de costos para poder hacer la programación presupuestaria. Sin embargo, desde hace más o menos, quiero ver, 11 años, a partir del 2010, se viene implementando una nueva metodología de costeo que facilita y permite tener un costo lo más aproximado a lo real, de manera tal que los presupuestos que ustedes programan sean acorde a las necesidades que tienen y no se les presente, digamos, algún desfinanciamiento al mitad de año. Entonces vamos a ir aprendiendo toda esa parte este día. Cuando hablamos de costos, es importante hablar de la contabilidad de costos y el control. Sabemos que año con año a ustedes les toca participar en toda la elaboración de los presupuestos, ¿verdad? Podríamos decir de que se ha tenido una práctica de venir modificando los presupuestos nada más en términos de fecha, porque como se mantiene el techo, no es que haya un incremento, ¿verdad?, de presupuesto año con año, se mantiene un techo y eso, pues en alguna medida hace que en el primer trimestre de cada año ustedes puedan estar ya preocupados porque no, posiblemente no les va a alcanzar el presupuesto que tienen, las finanzas que tienen para cubrir todas las necesidades de sus centros de atención, sea de la naturaleza que sea. Unidad de salud, clínica comunal, unidad médica, un hospital, ¿verdad? Inclusive en el sector privado, clínica privada, etc. Por tanto, es importante, ¿verdad?, que cuando se elabora un presupuesto se pueda tener como parte de la contabilidad de costos, saber cuánto cuesta cada una de las actividades que dentro del centro de atención se realiza. Llámese consulta de emergencia, consulta externa, atención de hospitalización, exámenes de laboratorio,
el despacho de las recetas para los medicamentos, cuánto cuesta cada uno de los medicamentos y el tipo de medicamentos que tenemos dentro de nuestro cuadro básico. Entonces es importante poder contar con esa información. Y ya sea de cada 2 meses o trimestralmente, está realizando un análisis de los resultados de cómo va esa ejecución presupuestaria. A eso le llamamos nosotros un informe de costos. ¿Esto es tarea de quién? Bueno, del equipo administrativo de cada centro de atención. Informarle al director y a su equipo cómo va la ejecución presupuestaria, cuánto está implicando la erogación de fondos y las dificultades que se pudiesen tener en algún momento determinado. Esto permite analizar las desviaciones que tiene esa ejecución presupuestaria, investigar por qué no nos está alcanzando el presupuesto o por qué tal o cual servicio ha consumido más recursos de lo que estaba programado en la planificación. La contabilidad de costos viene a ser de gran utilidad porque nos facilita la evaluación de la eficiencia y la eficacia del uso de los recursos. Ya ustedes saben de que las necesidades pues siempre van en crecimiento y los recursos van en decrecimiento, ¿verdad? Cada vez los recursos son más limitados. Por tanto, el reto que se tiene es de optimizar los recursos de la mejor manera para volver eficientes, eficaces y efectivas cada una de las actividades que se realizan en los centros de atención. ¿Por qué es importante? Porque cada plan tiene definido una meta, tiene objetivos claros que deben de alcanzar y eso les permitirá poder tener siempre presente si están alcanzando o no una buena ejecución y un punto de equilibrio. También en algunas ocasiones ustedes podrán tomar decisiones a partir del informe de costos en qué servicios será necesario incrementar los recursos o reducir los recursos, ¿verdad? Porque los costos se nos están disparando o porque la producción no es acorde a lo que nos está implicando en erogación de fondos en cada una de las actividades. Y esto nos permitirá tomar las medidas correctivas que sean necesarias. ¿Le toca al director hacerlo solo? No, este es un trabajo en equipo, es un trabajo del comité gerencial de cada uno de los centros de atención, de la tipología que sea, ¿verdad? Para poder finalizar el año y poder hacer el mejor desempeño de los servicios de salud. ¿De cara a qué? De cara a alcanzar la satisfacción del usuario y cumplir con la oferta de servicios que se está dando a conocer a partir de la demanda que tiene la población según el área geográfica. Cuando nosotros hablamos de costos, generalmente podemos caer en algunas, digamos, conceptualizaciones erróneas y entender que todo lo que pasa a la hora de la ejecución de un presupuesto representa una pérdida. Y realmente ahora vamos a aprender a qué nos referimos con un costo, con el gasto y con una pérdida. Vamos a ver el costo del producto, ¿verdad? Qué tan eficiente lo estamos nosotros costeando y qué tan necesario es seguir asignándole presupuesto a ese producto. Vamos a ver la estructuración de los costos por costos directos, costos indirectos, costos variables, costos fijos, que eso es importante. Y los elementos del costo de producción o centro de producción. Adentrándonos a la materia conceptual, ¿verdad? Vemos que el costo es el valor de los recursos cedidos a cambio de los bienes y servicios con la expectativa de recibir un provecho o beneficio futuro. ¿Eso a qué se refiere? A los recursos que nosotros estamos entregando para alcanzar los objetivos, la misión y la visión de nuestro centro de atención o de nuestra institución. Se debe de tomar en cuenta el precio de adquisición de ese bien o servicio, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso de compra? ¿Cuál es el mecanismo? Si se hace por licitación, si se hace por compra directa, ¿cuál es el proceso que se sigue, ¿verdad? Porque esto es importante para ir ordenando el marco también operativo de cómo determinamos el precio, ¿verdad? De cada uno de los productos que necesitamos para desarrollar nuestras actividades en las diferentes áreas de la institución.
El gasto lo vamos a definir como los costos que se han generado en beneficio o ingresos para la institución, ¿verdad? O para la empresa. Son los costos que ya generamos, que ya erogamos y por tanto debe de ser aplicados luego a los ingresos del periodo. Es decir, cuánto me costó dar una atención en la emergencia, cuánto me costó dar una atención en la consulta externa por especialidad, cuánto me cuesta la hospitalización, el día cama, cuánto me cuesta también tener un servicio ocioso o un servicio sobrecargado con una producción que supera, ¿verdad?, la meta que tiene establecida. Y la pérdida son los costos de los cuales no se ha recibido ni se espera recibir beneficio alguno. Es decir, que son las pérdidas de la participación que la institución, ¿verdad?, ha tenido y que le aplica también los ingresos, ¿verdad? Y de pronto podemos tener pérdidas cuando hacemos una sobrevaloración o sobredimensionamos lo que nos puede costar una atención. De pronto ponemos una meta que vamos a tener 10,000 consultas externas, por ejemplo, en el año, ¿verdad? Y para eso designamos cierta cantidad de dinero. Resulta que el dinero se ejecutó, pero la producción no llegó ni a los 10,000, sino que fue más baja. Entonces ahí en realidad hay que ver por qué, a pesar de que se ejecutó el monto que se tenía designado para esa meta de 10,000 consultas, se invirtió, mas no se logró la producción esperada, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos viendo nosotros que vamos teniendo pérdidas. Y eso hace que la institución, el centro de atención que sea, se vuelva ineficiente, ¿verdad? Y también pues ustedes los meten líos porque hay que ir viendo cómo se hacen los reajustes o las reorientaciones de los recursos. ¿Pero qué son los costos? Los costos están relacionados con la cantidad de recursos medidos en términos monetarios, ¿verdad? Para poder elaborar un producto o brindar un servicio. En la antigua literatura siempre se pone el término prestar, pero sabemos nosotros que nosotros no prestamos servicios de salud. Nosotros los brindamos a través de una provisión que está establecida en una oferta de servicios o portafolio de servicios y que conocemos cuál es la demanda que se tiene por área geográfica. Ustedes muy bien saben, para los que trabajan en diferentes regiones, ¿verdad?, que no es lo mismo la oferta de servicios que puede estar ofreciendo en la región oriental con la que se está ofreciendo en la metropolitana, o la demanda que hace la población por cada región de salud, ¿verdad? Para saber también cuáles son los costos relacionados con la cantidad, es importante tener bien delimitado cuáles son los centros de producción o centros de costos que nosotros tenemos programados en el presupuesto o en la planificación estratégica, ¿verdad? Ustedes ya en el siguiente módulo van a ver la planificación estratégica y van a poder alinear todo esto aprendido en el módulo 5 con el módulo 6. Los centros de producción o centros de costos es una forma de organizar o agrupar, ¿verdad?, los costos organizacionales, de tal forma que esto me facilite saber cuánto me cuesta el servicio de hospitalización de medicina interna, hospitalización de cirugía, hospitalización en la UCI, en un cuidado intermedio, el trabajo en la emergencia, etcétera, ¿verdad? Y poder tomar decisiones para reorientar los recursos que tenemos y poder satisfacer las necesidades, ¿verdad?, que se tiene por parte de la población que está demandando nuestros servicios. Para eso debemos nosotros ir midiéndolo, hacer un monitoreo mensual, ¿verdad?, en donde el administrador o el área contable de los centros de atención deben de estar brindando un reporte periódico al nivel directivo, de manera tal que se establezcan las alertas necesarias y oportunas, ¿verdad?, en caso que no alcancen los recursos. A eso se le llama también ser eficientes. La eficiencia es utilizar los medios disponibles de manera racional para llegar a una meta. Es decir, hacer lo mejor posible con lo disponible, ¿verdad? Eso tiene que ver con la forma y con la destreza que nosotros vamos adquiriendo en la parte gerencial para optimizar los recursos. Cuando hablamos nosotros de estructurar los costos o la estructuración de los costos,
Estos están separados o segregados en 4 tipos. Tenemos los costos directos y los costos indirectos. ¿Cuáles son los costos directos? Son los que me van a afectar directamente al objeto o producto o servicio que yo estoy costeando. Llámese un programa, llámese una estrategia, llámese un servicio, llámese una actividad, ¿verdad? O un departamento dentro de la organización. Y el costo indirecto es lo que yo requiero asignar para poder producir este producto, ¿verdad? Ya sea del programa, el servicio, la actividad o el departamento. Cuando hablamos de afectación, esto se refiere a la medición y a la adjudicación, ¿verdad? Inequívoca, económicamente factible. Es decir, que estamos nosotros apostándole que eso es lo que vamos a necesitar y no vamos a requerir nosotros hacer ajustes para poder lograr nuestro objetivo. Y la asignación es el criterio de imputación que se le hace a un servicio que estamos brindando para saber realmente cuánto implica del presupuesto, ¿verdad? El producir ese bien o servicio. Llámese consulta externa, hospitalización, cirugías, atención de partos, etcétera. Por favor, si van teniendo preguntas o dudas, pueden irlas haciendo en el momento que vayan surgiendo, ¿verdad? Es importante clasificar entonces los costos, ¿verdad? Según el nivel de actividad. Y esto tiene que ver con la estructuración que les mencionaba, ¿verdad? La estructuración por las 4 formas, el costo directo y el costo indirecto, que lo acabamos de ver. El costo variable, que es el costo que aumenta o disminuye en respuesta a los aumentos o disminuciones del nivel de actividad. ¿En términos de qué? De mano de obra directa, es decir, del recurso humano que requerimos para que se produzca ese bien o servicio. Y los materiales, insumos, medicamentos u otros elementos que requiramos para producir ese servicio. Los costos fijos, estos, como su nombre lo dice, no cambian en el nivel de actividad. Es un costo que se mantiene, ¿verdad? Periódicamente, año con año, y que debemos de estar alertas que eso no nos cambie. Por ejemplo, el tema de la depreciación del mobiliario, de algunos equipos, si estamos haciendo, rentando digamos, el edificio o la casa o el local, ¿verdad? En donde se está desarrollando la atención en salud, ya sea la unidad de salud, la clínica comunal, ¿verdad? Y no son propias de la institución. Eso pues se mantiene constante. Mes a mes tenemos que ir calculando, por ejemplo, si estamos pagando $1,000 de renta, esos $1,000 son de enero, febrero, hasta que termine el año, ¿verdad? Se mantienen constantes en el tiempo y en el rango, ¿verdad? El periodo se define según las condiciones que ustedes negocian, ¿verdad? En el caso de las rentas. Y en el caso de la depreciación, ya el Ministerio de Hacienda establece en sus manuales que se calcula una depreciación entre el 10 o el 20% anual de cada uno de los mobiliarios que requerimos o la tecnología. Generalmente, y ahora con tanta, digamos, innovación y modernidad, los que venden tecnología sanitaria ya le incluye cuál es la vida útil de ese equipo y el nivel de depreciación o el porcentaje de depreciación que va a tener o va a sufrir año con el uso, ¿verdad? Entonces es importante leer toda esa letra chiquita que ponen en los contratos cuando se compra la tecnología o los insumos, ¿verdad? Para estar claros de cuánto me implica eso en dinero. Cuando clasificamos los costos en relación al producto, ¿verdad? Es de donde nosotros vemos los costos directos y los costos indirectos. Veíamos que los costos directos se pueden relacionar fácilmente con el producto. ¿Por qué? Porque es en relación al servicio asistencial. Es decir, si yo tengo en la emergencia o en la consulta externa o en la hospitalización, yo debo de calcular, ¿verdad? Cuánto necesito de recurso humano, que en términos de economía se le llama mano de obra. ¿Cuánto necesito yo de materia prima? ¿Qué se refiere con la materia prima? Con los insumos médicos, con los medicamentos, material de limpieza que se requiera, todo lo necesario para que ese servicio, sea la emergencia, hospitalización, la UCI, cuidados intermedios, la farmacia, laboratorio, ¿verdad? Etcétera, funcione.
Y los costos indirectos, ¿verdad? Son los que se asocian a los servicios de apoyo y administrativos. Es decir, si yo estoy contratando, por ejemplo, servicios de vigilancia, servicios de limpieza, lavandería, cuando algún hospital no tiene cómo hacer su propio proceso de lavado de la ropería, ¿verdad? Y también podemos clasificar los costos por el lugar del consumo. Y a esto es que le llamamos costos de producción, y de ahí vamos a ir viendo en sucesivo cómo se va haciendo la clasificación de los centros de producción o centros de costos. ¿Qué es un costo de producción? Son todas las inversiones que se destinan a la realización de un producto o servicio, ¿verdad? Y que se dividen en 4 elementos fundamentales. La materia prima directa, es decir, lo que yo requiero ya directamente para producir ese servicio. Por ejemplo, los medicamentos, los insumos médicos, los catéteres, etcétera. La mano de obra directa, es decir, el recurso humano en salud, enfermera, médico, el auxiliar de servicio, también es parte del equipo para que un servicio funcione. Los servicios directos, ¿verdad? Energía, si voy a necesitar, por ejemplo, el internet para que funcionen algunos equipos, ¿verdad? Entonces debemos de estar pendientes de todos estos elementos. Y además se toma en cuenta el costo indirecto de fabricación. Ese costo nos lo da el que nos vende a nosotros los productos, ¿verdad? No nos va a decir realmente el costo de fabricación, porque ellos a eso le ponen un valor para que ellos tengan su ganancia, pero sí nosotros podemos tener un costo estimado de cuánto ha costado ese producto y cuánto me implica a mí ya ponerlo en marcha en mi servicio. Tenemos los costos operacionales, que son las inversiones que se destinan para crear el proceso de socialización de la institución, o sea, hacer el marketing de mi producto, ofertar los servicios, promocionar los servicios que doy, ¿verdad? Tanto interno como externo. Y es importante hacerlo porque esto implica también un punto elemental para la transparencia y para la rendición de cuentas, ¿verdad? Saber cuánto se consume, cuánto cuesta, lo administrativo, lo operativo, lo asistencial, ¿verdad? Y en el caso de salud, ¿verdad? Del Sistema Nacional de Salud, nosotros no hacemos una venta de servicios, excepto en los convenios que se tienen, por ejemplo, con Bienestar Magisterial, podría ser con Sanidad Militar o con algunas otras instituciones que hacemos compra y venta de servicios. Algunos ejemplos de los costos variables. Ya veíamos nosotros la mano de obra variable. ¿Cuál sería? Es aquel recurso humano temporal, interino, que está por contratos o por servicios profesionales para acciones concretas, ¿verdad? Algún material o insumo que requiramos solo por algunas situaciones emergentes, ¿verdad? Pero no implica que va a estar presente o comprándose mes con mes. Y los costos fijos se refiere a la mano de obra fija, o sea, todo el personal, la planilla que tenemos nosotros por las diferentes modalidades de contrato, ¿verdad? La carga social que tiene que ver con todas las prestaciones, todo lo que implica a los elementos de gastos de operación como agua, energía eléctrica, telefonía, internet, ¿verdad? U otros servicios que compremos. Los impuestos que se pagan también, ¿verdad? Pareciera mentira, pero todos los centros de salud, ¿verdad? Tienen que hacer un pago de impuesto a la municipalidad. El tema de la movilización, papelería y otros insumos que se requieran para la operación del centro de atención. ¿Preguntas hasta acá? ¿O comentarios? Evelyn, tiene la mano levantada. Por favor, adelante. Gracias, doctora. Mi pregunta es, ¿cada cuánto consideraría usted que debería de hacerse esa evaluación? ¿Verdad? Porque pienso yo que el sistema de salud es una entidad que puede ser cambiante, digamos, por situaciones de emergencia, catástrofes o situaciones como lo que pasó con el COVID, por ejemplo. Entonces, ¿cada cuánto se recomendaría hacer este tipo de evaluaciones? Excelente pregunta, Evelyn. Gracias. Cuando uno hace la programación presupuestaria, y si nosotros nos vamos a hacer la retrospectiva en la revisión, no hay ningún rubro que diga presupuesto para emergencias.
¿verdad? Nos toca echar mano de lo que tengamos en el momento de la emergencia. Por eso es importante que mensualmente el área contable esté brindando un informe de cómo va la ejecución, y en los presupuestos sí se debería de contemplar un rubro para atender emergencias. Hay que ponerlo en general. Hay que hacer un aproximado a partir de lo que ha pasado y lo que hemos consumido o requerido en financiamiento en situaciones previas. Por ejemplo, el tema del COVID. Nadie esperaba esta pandemia, ¿verdad? Y por tanto se tuvo que hacer una reorientación de muchos servicios, cerrar consultas externas y todo lo que estaba dispuesto en presupuesto para esa área, pues ocuparlo para la atención de la emergencia y bueno, inyectar fondos a través de la cooperación, etcétera, todo lo que pasó. Entonces se recomienda que dentro de los presupuestos siempre se contemple un rubro que más o menos, ¿verdad? No hay una receta para eso, pero por lo menos un 20% del presupuesto que se está programando debería de estar destinada para la atención de una situación emergente. Mensualmente el área contable debe de darles al nivel directivo un informe de cómo va la ejecución del presupuesto y cuáles son los centros de producción que están consumiendo o las actividades que están consumiendo más recursos e investigar por qué se da esa situación. Doctor, en este caso debería de haber un presupuesto de emergencia. Un rubro dentro del presupuesto. Esa es la recomendación que incluso la OPS hace a la hora de la presupuestación. Incluso hace años, hace como unos 5 o 6 años, estaba trabajando y se ha venido capacitando en hacer el tema del presupuesto por resultados, ¿verdad? Y en esa, digamos, estructuración del presupuesto, se proponía agregar un rubro que se llamara atención de emergencias, ¿verdad? Para tenerlo ahí. ¿Qué pasa si no tenemos emergencias en el año? Bueno, nosotros podemos ir ese 10 o 20% que nosotros tengamos dispuesto, ¿verdad? Como no se puede pasar para el otro año, los informes mensuales pueden ir dando la pauta más el análisis de situación, ¿verdad? De irlo distribuyendo en aquellas áreas que vaya siendo necesaria para que al final podamos tener una ejecución eficiente, ¿verdad? No hay recetas para eso en realidad, pero sí se debería de contemplar. Bueno, ya les decía el tema de los ejemplos de los costos directos y los indirectos, ¿verdad? Importante a la hora de hacer la programación presupuestaria, conocer y establecer cuál va a ser nuestro punto de equilibrio, en donde no vamos a necesitar un refuerzo presupuestario y que vamos a poder nosotros mantenernos a flote, ¿verdad? Y salir en el año con todos los gastos que tenemos previstos para que ese centro de atención funcione tal cual está establecido en la normativa, en la oferta de servicios, etcétera. ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es el punto o nivel de actividad en el cual los ingresos igualan a los costos. Es decir, ni perdemos ni ganamos. Salimos, como decimos en buen salvadoreño, salimos tabla, ¿verdad? No perdemos, ¿verdad? Es decir, que la utilidad es igual a cero. Por eso siempre en la programación presupuestaria, cuando ya se tiene el presupuesto elaborado y que sea validado, se debe de decir y contemplar en el documento, nuestro presupuesto es de tanto, lo que requerimos para la operación de este centro de atención es tanta cantidad y nuestro punto de equilibrio representa tanto, ¿verdad? Por eso debemos nosotros de siempre tenerlo presente a la hora de la programación. Esta no es una práctica usual que se tenga en los últimos años, creo que ya se ha venido incorporando. Sería bueno que ustedes dentro de sus centros donde trabajan hagan la pregunta así por curiosidad, ¿cuál es el punto de equilibrio? O si contemplan el punto de equilibrio a la hora de hacer la programación presupuestaria. Por tanto, es necesario, ¿verdad?, clasificar los costos, ya sea por la producción, por la distribución, por la administración y por cómo los vamos a financiar, según el área donde se consume. ¿A qué nos referimos con el área donde se consume? Emergencia, farmacia, laboratorio, imagenología, servicios de apoyo, ¿verdad? Compra de servicios, etcétera. Tener bien cuadriculado en qué estamos con las áreas en las que necesitamos recursos y cómo se consumen.
¿verdad? El acuerdo con el control que se tenga sobre el consumo, es decir, mantener un monitoreo periódico, mantener el ojo siempre ahí en cómo se va ejecutando y cómo se va ajustando, ¿verdad? No es correcto esperar hasta que ya va a finalizar el año o cuando ya mandan el memorándum, ¿verdad? De que se debe de mandar el presupuesto del próximo año, estar haciendo el control. Debemos estar siempre pendientes de esa ejecución. Por eso es importante saber esta estructuración de los costos, porque así nosotros vamos a saber calcular realmente cuánto invierto yo en cada una de las áreas y cuánto se consume en dinero, ¿verdad? Y en recurso humano, tecnológico, de infraestructura, por cada área o servicio que nosotros tengamos dentro de nuestra institución. Sabemos que vamos a poder tener bienes tangibles e intangibles, ¿verdad? Que vamos a poderlos medir con facilidad, que son los tangibles. Y los intangibles son todos aquellos bienes que nosotros no podemos calcularle el precio total. ¿Por qué? Porque hay que hacer muchos cálculos y no siempre los tenemos a la mano, ¿verdad? Hay que saber cuánto se está invirtiendo en la contratación de recursos humanos, año con año, si esto incrementa o disminuye, ¿verdad? En servicios, en compra de servicios a otras empresas, ¿verdad? Uso de equipos, ya sea en renta, en comodato o compra, ¿verdad? Es importante tenerlo bien establecido. En la parte de los costos de fabricación, como les decía, a quienes ustedes les compran todos los insumos, los medicamentos, la tecnología, difícilmente le va a decir, mire, a mí me cuesta $100, por ejemplo, un equipo, ¿verdad? Eso no se los van a decir, pero ustedes sí pueden, a partir del precio de compra en plaza, ¿verdad? Ya sea por el mecanismo que lo compren, por licitación, por compra directa, o por lo que sea, incluso en donación debemos de hacer nosotros el cálculo de cuánto hubiera costado comprarlo, ¿verdad? Porque en caso se nos arruine y cuando tenemos que hacer el plan de relevamiento, ¿verdad? De tecnología o de algún equipo, debemos de saber más o menos de cuánto estamos hablando en dinero para poder incluirlo en el presupuesto. Importante entonces saber cuánto requerimos de mano de obra, ¿verdad? O sea, recurso humano en todas sus disciplinas, cuánto requerimos en materia prima, insumos médicos, medicamentos y otros elementos que necesitemos, los servicios que estamos brindando y los servicios que debemos comprar porque no los tenemos dentro de nuestra oferta de servicios, ¿verdad? Y los costos indirectos de la fabricación, que es un poco lo que veníamos conversando. Entonces, los servicios son todos los que se le brindan, ¿verdad? A la población. Los servicios directos, los que hacen parte del proceso dentro de cada una de las áreas de trabajo, dentro de la institución o centro de atención, ¿verdad? Y los indirectos son los que nosotros podemos adjudicarlos cuando hacemos compra de servicios, ¿verdad? Digamos, la limpieza, la vigilancia, incluso vehículos para transportar al personal. Entonces es importante tener bien cuadriculado cómo se estructura lo que yo estoy invirtiendo en cada uno de los servicios o las áreas en donde yo brindo un servicio. Para hacer todo esto existen diferentes metodologías de costeo, ¿verdad? Tenemos la ruta de cómo contabilizar los costos y para eso los sistemas de costos pueden clasificarse según el nivel de contabilidad que queremos hacer y el análisis, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque nosotros debemos de aprender a calcular el costo final del producto que yo estoy brindando, ¿verdad? En mi centro de atención. Están los sistemas para contabilizar los costos determinados por las leyes tributarias vigentes en el país, que eso lo determina el Ministerio de Hacienda. Ya tienen un manual, ya tienen una metodología de cómo hacerlo. Y en base a eso, se evalúa a la institución. Y tenemos el sistema para analizar costos. Ahí vamos a ver varios sistemas o varios métodos, ¿verdad? Para ver de qué manera nosotros podemos calcular y cuál es el que más se nos facilita, ¿verdad? Para calcular el costo. Nosotros como país, desde el año 2010,
el método o digamos, la metodología que estamos ocupando para costear los servicios de salud y para hacer el análisis es la metodología de gestión productiva de los servicios de salud. Es una metodología que ya más adelante les voy a hablar con más detalle, pero para adelantarles, es una metodología que la OPS ha diseñado y la puso a disposición de los países y que ha pues dado buenos resultados en ese sentido. Para poder decidir qué método, o sea, independiente del método de costeo que nosotros ocupemos, debemos de haber primero clasificado nuestros costos según el área en donde se consume, de acuerdo al control que tengo de ese consumo en el área que se consume, según a dónde se identifican, ¿verdad? Si están, por ejemplo, vienen para la farmacia, para el área que sea, ¿verdad? Y hacer la estructuración por costo directo, por costo indirecto. De acuerdo con el momento en que se calcula, ¿verdad? No es lo mismo que en el año 2019 me costaba X cantidad, por ejemplo, las mascarillas, en el año 2020 se me incrementó por la pandemia, o puede haber otro producto que nosotros podamos ir haciendo la comparación. Por eso es importante ver en qué momento estamos haciendo el cálculo de esos costos. También clasificar los costos de acuerdo con el momento en que reflejan los resultados, es decir, mensualmente yo debo de ir haciendo un informe de cómo se va ejecutando ese presupuesto y cómo se va a partir del costo establecido, si eso estamos siendo eficientes o no, o si calculamos bien o no el costo. Si bien es cierto, el paciente no nos paga con dinero contante y sonante, pero sí lo hace a través de los impuestos. Y cuando se hace la rendición de cuentas de cómo se ejecutó el presupuesto en salud, es a partir de esos elementos que el Ministerio de Hacienda al final determina si aprueba un incremento para el presupuesto de salud, lo mantiene como se hizo en el año anterior o lo reduce. Por eso es importante tener todos estos detalles. Importante, ¿por qué? Porque les permite a ustedes tomar decisiones a nivel de la institución en forma oportuna, ¿verdad? Y también porque les permite ver de cuánto dinero estamos hablando que se ha ido desembolsando mes con mes y cuál ha sido el comportamiento de la ejecución de ese presupuesto. Habiendo tanta necesidad, creo que no sería justo, ¿verdad?, para el sistema de salud, que al final del año nosotros digamos que no logramos ejecutar un presupuesto, pero suele pasar. Entrando ya en materia de las metodologías disponibles, tenemos el costeo completo por absorción, que la característica principal de este sistema de costeo es que no contempla un proceso selectivo de los elementos de costos de producción, es decir, es algo genérico. Abarca como grandes bolsones de procesos, pero no logramos nosotros obtener el costo individual de cada una de las actividades que conlleva el proceso de un servicio o de un área en particular. Tenemos el costeo variable con la finalidad de superar los inconvenientes de los costos por absorción, es decir, poder tener un costo más específico, lo más aproximado, lo más detallado, pero todavía se sigue manteniendo esa figura de hacerlo por bolsón, lo cual conlleva a una dilución del costo y no me dice realmente cuánto implica atender una emergencia, atender una hospitalización de un diabético, atender un parto vía cesárea, atender un parto vía vaginal, ¿verdad? Cuánto implica atender, por ejemplo, un neonato que necesita quedarse ingresado 3, 4, 5 días o más de una semana porque fue prematuro o porque tuvo alguna complicación en el momento del parto. Entonces aquí tenemos estos dos métodos, ¿verdad? Que en el país ya se han usado, ¿verdad? Pero que digamos, no hay el Ministerio de Hacienda todavía no ha estandarizado a nivel nacional qué metodología se debe de seguir. Por eso es que se estaba trabajando en el presupuesto por resultado para poder estandarizar en alguna medida, ¿verdad? Tenemos el costeo completo, normalizado o integral, ¿verdad? Que este refleja las condiciones operativas, es decir, me dice cuánto me cuesta la producción del servicio que estoy haciendo, ¿verdad? Pero es un costo aproximado de lo que implica atender cualquier tipo de servicio.
Y tenemos el costeo ABC, que es el costeo por actividad, ¿verdad? Que ahí sí me permite identificar, digamos, un costo lo más aproximado a la realidad, de manera tal que yo pueda ir haciendo ajustes en la ejecución presupuestaria y poder ir diciendo, bueno, aquí voy a reducir, por ejemplo, costos en hospitalización medicina o en hospitalización cirugía o en ortopedia, etcétera. Relaciona un poco también el giro de cama, el día cama ocupado, ¿verdad? Podemos ir haciendo unas aproximaciones, ¿verdad? Para poder tener un costo lo más aproximado posible. Este sistema de costeo ABC lo que hace, ¿verdad? Está dividido en dos etapas. La primera es acumular los costos indirectos de fabricación de cada centro de producción o centro de costos por las actividades que nosotros requerimos saber su costo, sea un parto, una cirugía, una atención en cuidados intensivos, una consulta externa, un procedimiento, una terapia respiratoria, etcétera. Y se define la actividad, ¿verdad? Como un evento que opera como promotor también o inductor del costo. Es decir, lo hace en dos momentos, ¿verdad? Y eso permite poder saber realmente cuánto me implica en dinero la actividad de ese servicio. Cuando diseñamos un sistema de costeos ABC, ¿verdad? Primero se hace el análisis del proceso. No todas las instituciones que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud cuentan con un manual de procesos. El Seguro Social sí lo tiene. El Ministerio de Salud tiene un lineamiento de procesos macro, ¿verdad? Que prácticamente han definido los procesos de hospitalización, consulta externa, emergencia, ¿verdad? Muy puntual. Entiendo que en estos momentos están trabajando en un manual de procesos y levantándolo, ¿verdad? Y eso ya pues es una ganancia. Pero lo ideal sería que todas las instituciones en donde vamos a aplicar un sistema de costeo ABC pudiéramos tener un manual de procesos y conocer bien la ruta y el valor de cada uno de los procesos. ¿Para qué? Para asociar el costo por cada centro de actividad y ver qué es lo que me promueve que se me incremente el costo o que se me reduzca o que se me mantenga estable. En este sentido, analizando el proceso de valor, ¿verdad? Por eso se trabaja con el proceso ya establecido, el flujograma, ver a dónde están los cuellos de botella, ver cuáles son las rutas que se siguen dentro de ese proceso, cuál es la actividad que más dinero me representa, ¿verdad? Para poder ir haciendo los ajustes o las reorientaciones. Identificación de los centros de actividad, ya vamos a ver que esto tiene, estos 4 pasos que estamos viendo se asemejan mucho a la metodología de gestión productiva, pero vamos a ver también las bondades de esa otra metodología. Entonces me permite identificar cuál es la actividad que tiene dentro del proceso, ¿verdad? Y cómo lo voy a reportar y cuánto me cuesta en dinero. En dinero repartido en insumos médicos, medicamentos, recursos humanos, infraestructura, tecnología y gastos de operación. Y el paso 3, que se refiere a la asociación de esos costos por cada centro de actividad o cada centro de producción, ¿verdad? Que ya más adelante veremos cómo se definen y cómo se estructuran los centros de producción. Por tanto, en el sistema ABC, ¿verdad? Se nos facilita poder identificar, siempre y cuando tengamos los procesos y tengamos identificadas las actividades dentro de cada proceso, nos facilita identificar cuál es el factor promotor o inductor, ya sea del incremento del costo, de mantener el costo o de reducir el costo. ¿Preguntas hasta acá antes de entrar a la metodología de gestión productiva de servicios de salud? No, doctora. En realidad, doctora, son conceptos bien definidos, ¿verdad? Que debemos de memorizarlos y aplicarlos. Bueno, sí, tiene razón, doctora. Hay de memorizarlos y aplicarlos, ¿verdad? Y en la medida que lo van poniendo en práctica, pues ya eso, ya lo tienen ustedes hasta ya bien aprendidito, ¿verdad? Así que Correcto. esa es la ruta
en realidad. Sí. No nos queda de otra, ¿verdad? No nos queda de Luego memorizar. tenemos memorizarlo. Tenemos la metodología de gestión productiva de los servicios de salud, que es una metodología que la OPS ha diseñado a partir del 2008-2009, se hizo todo el proceso de diseño y que se empezó a implementar en los países, siendo El Salvador uno de los primeros países en implementarlo en el 2010. Esta metodología viene del SIG, el Sistema de Información Gerencial, ¿verdad? Para los que son muy jovencitos, quizás no alcanzaron a ver el SIG, pero era llevar el costo y el presupuesto a pie, ¿verdad? Hablar así, en papel y lápiz. Llevar y contando con palitos cuánto me costaba cada cosa y qué actividad. Luego se pasa ese sistema de información gerencial al ambiente Windows y se convierte en el WinSig. Creo que ya muchos han escuchado el WinSig, que permitía poder establecer los centros de producción, los costos aproximados y poder incluso emitir facturación en caso que fuera un centro privado. Sin embargo, el WinSig fue muy fuerte aquí en el país, se implementó a nivel nacional, pero no nos daba mucho detalle de cuánto era el costo y además solo se dedicaba a la parte financiera de contabilidad de costos. Es así como la OPS, analizando todas esas experiencias, trabaja esta metodología de gestión productiva de los servicios de salud y ve que para que esta metodología sea de mayor provecho para los países y para los servicios de salud, la divide como en 3 grandes herramientas, ¿verdad? Ya las vamos a ver más adelante. Entonces, esta metodología buscaba orientar a la organización y optimizar la gestión de los servicios de salud basados en la estrategia de atención primaria en salud. Además, permite obtener mayores elementos para el análisis, para ver qué tan eficientes y qué tan eficaces y efectivos estamos siendo en el desempeño de los servicios de salud y poder negociar algunos acuerdos de gestión, ¿verdad? Para ir viendo incentivos si fuese posible. La premisa fundamental de la metodología de gestión productiva de los servicios de salud es la construcción o fortalecimiento de un sistema de información gerencial para la toma de decisiones basada en la evidencia, ¿verdad? No en lo que creemos que nos puede costar, sino que teniendo el soporte de los sistemas de información de cuánto me costó los años anteriores y poder ir haciendo una proyección. Como les decía, esta metodología tiene 3 herramientas. La primera herramienta es el PERC, ¿verdad? Ya muchos lo habrán escuchado, sobre todo los que trabajan con el Ministerio de Salud o si trabajan con el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación. La Dirección Nacional de Medicamentos también lo tiene. FOSalud también lo tiene, ¿verdad? El Seguro Social no ha incorporado esta herramienta todavía, ¿verdad? Sí hubo algún proceso de quererlo hacer, pero se ha quedado por lo menos ahorita en pausa. Entonces, la primera herramienta es el PERC, ¿verdad? Esa herramienta es una herramienta informática que la OPS la tiene alojada en una nube y a cada país, a cada establecimiento le entrega, o sea, conforma equipos que van a estar haciendo este análisis de costo y les entrega sus usuarios y claves, ¿verdad? O sea, no es que cualquiera pueda entrar ahí porque es información confidencial también, ¿verdad? Para el análisis. Nosotros aquí en el módulo no vamos a tener acceso al PERC porque primero las claves las da la OPS y segundo porque tendríamos que estar utilizando la información real de los centros de atención de ustedes y no todos tienen el acceso a eso. Pero sí vamos a trabajar las matrices en Excel que son digamos, las matrices que están informatizadas dentro del PERC. Lo que vamos a ver nosotros en Excel es lo mismo que está a nivel informático en la herramienta PERC. Esta metodología tiene una segunda herramienta, ¿verdad? Que se llama la herramienta para la valoración de capacidades esenciales que nos permite ir a evaluar los servicios de salud en términos de instrumentos, calidad, normativa, procesos e ir enlazándolos a los costos, ¿verdad? Y poder hacer procesos de mejora.
Permite identificar y cuantificar los productos y servicios esperados de acuerdo a la demanda o las necesidades de salud que tenga el servicio, ¿verdad? Y a la capacidad instalada y el portafolio que se puede ofertar según la capacidad instalada. Es una herramienta muy sencilla también, ¿verdad? De aplicar. Yo les voy a subir en el aula virtual algunas experiencias que se han tenido en el país. En El Salvador solo son 7 hospitales que lograron hacer la aplicación de esa herramienta, ¿verdad? Entre ellos el Rosales, Santa Ana, el Hospital Nacional de la Mujer, Soyapango, el Hospital Bloom, ¿verdad? Que son de los que han podido hacer esa aplicación. Y tenemos una tercera herramienta que ocupa esta metodología, que es el tema de la mejora continua de la calidad, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan en el módulo Perdón, 1, doctora, perdón, ¿sí? la segunda herramienta, ¿cuál era? ¿Con siglas? Valoración de capacidades esenciales. Valoración de capacidades esenciales. Sí. Gracias. Ok, y luego tenemos el mejoramiento continuo, que si ustedes se recuerdan en el módulo 1, les presentamos un formato de cómo ustedes iban a ir elaborando su proyecto de intervención de manera tal, ¿verdad? Que una vez que han costeado pueden hacer unos planes de mejora y poder aplicarlos en sus centros de atención. La gestión de los servicios de salud realmente significa dirigir y armonizar los recursos de todas y cada una de las funciones de la organización. Y por eso es importante que se cuente con un manual de procesos o con los procesos bien definidos, ¿verdad? Para poder saber qué actividad conlleva cada proceso y cuánto me cuesta a mí ejecutar esa actividad. La base conceptual del análisis de la metodología de gestión productiva de los servicios de salud, como les comentaba, fue el sistema de información gerencial, el de papel y lápiz, ¿verdad? A mano. Permitía y permite ahora la metodología ya en forma, ya más con tecnología, ¿verdad? Establecer la oferta de servicios, la demanda de salud, ver cómo es la producción de cada una de las áreas o servicios de la institución, ¿verdad? Y analizar los resultados en base a la evidencia. ¿Para qué? Para establecer planes de mejora que mejoren, valga la redundancia, el desempeño, ¿verdad?, de los servicios de salud. Cuando hablamos de evaluar los desempeños o el desempeño de los servicios de salud implica tener en cuenta la productividad y la eficiencia, es decir, cuánto produzco con los recursos que tengo disponibles. Valorar el acceso, es decir, la capacidad de las personas en obtener los servicios necesarios en el momento oportuno. La cobertura, que es la capacidad de atender a toda la población, ¿verdad? La continuidad de los servicios, es decir, brindar los servicios en forma ininterrumpida y coordinada, ¿verdad? Que eso se llama trabajar en red. Y la aceptabilidad, es decir, el grado de satisfacción o la percepción de la calidad que tienen nuestros usuarios a partir de los servicios que estamos ofertando. Por eso, si se acuerdan de esta imagen que veíamos en las láminas previas, es importante, ¿verdad? Con esta metodología, sí nos permite establecer puntualmente cuánto invierto en mano de obra, o sea, recurso humano, directo e indirecto, en la materia prima, o sea, en todos los recursos que requiero, ¿verdad? Cuánto necesito para la operación de cada servicio, ¿verdad? Para poder decir cuánto me cuesta la operación de ese centro de atención en general. El objetivo del sistema de costeo, ¿verdad? Y como ya lo veíamos nosotros en las láminas previas, la premisa de esta metodología es construir o fortalecer un sistema de información gerencial que permita darles los mejores datos, la mejor información real, fidedigna y confiable, de fuente oficial, ¿verdad? De cuánto cuesta las actividades que ustedes ejecutan en sus servicios de salud. Algunos elementos de esta metodología es lo que promueve generar una cultura de la información, es decir, fomentar el análisis basado en evidencia con los datos reales, establecer una cultura de trabajo en equipo,
medir el desempeño, autoevaluarse, cómo estamos realmente gerenciando los servicios de salud y poder establecer procesos de mejora para la gestión del cambio, digamos, o una oportunidad de mejora en alguna de las áreas específicas. Volvemos a recordar los procesos. Es importantísimo tener bien documentados los procesos porque a partir de eso es que nosotros construimos los indicadores o definimos los indicadores para poder hacer nuestra evaluación. El análisis de la información, ¿verdad? Debe de estar tan impregnada en el equipo directivo, en el equipo gerencial, que se construya o se transforme en una cultura del análisis. O sea, que no tengan que estar analizando porque alguien se los pide, sino que ustedes periódicamente se reúnen para analizar cómo va la ejecución de su presupuesto y la operación de sus servicios y tomar las mejores decisiones y trabajar los planes de mejora. Como les decía, la herramienta digital que se ocupa es el PERT, que por sus siglas significan producción, eficiencia, recursos y costos, y que es lo que yo le mencionaba a doctora Laura el sábado pasado, que sí, pues es posible que la persona que le lleva este sistema a ella nos pueda hacer una demostración de manera que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Sobre todo en el caso del Seguro Social que no se tiene acceso a esta herramienta. Sí, doctora, yo le pregunté al doctor Centeno, me dijo que pues que le avisáramos en qué momento o las fechas para él poder programarse, que podía ser en semana o podría ser en sábado, que dependía de ustedes. Perfecto, entonces yo le voy a escribir un mensajito a usted para decirle la fecha, las dos fechas probables para que él vea cuál le conviene más. ¿Le parece? Ok, sí, gracias, doctora. Muchas gracias. Entonces vamos a tener esa oportunidad de conocer cómo es la herramienta. Esta herramienta además nos permite poder relacionar variables, ¿verdad? De cuánto estamos calculando los gastos de operación, el total de activos que tenemos, los costos que implica cada atención, ¿verdad? Cuánto nos implica en términos de dinero las contrataciones de los empleados y cuánto representa en costos también mantener a nuestros usuarios internos y externos satisfechos. Nos permite evaluar y analizar cuánto representa en horas hombre, horas extras, los materiales o insumos utilizados y también poder evaluar cuánto implica en costo un servicio ocioso, ¿verdad? Esta palabra de servicio ocioso no le gusta mucho, pero hay que decir cuánto nos representa el no hacer bien las cosas y cuánto nos representa no optimizar los recursos que tenemos, ¿verdad? Y que eso es un elemento importante. Como les decía, la metodología implica establecer indicadores para poder hacer nosotros la comparación y el monitoreo y la evaluación y el análisis. Y recordando, ¿verdad? Que un indicador es la relación entre las variables cuantitativas o cualitativas que permite observar una situación, ¿verdad? Y analizar un fenómeno y poder ver de qué manera se corrige o impacta en la ejecución de nuestras actividades. Las variables es la representación tanto cuantitativa o cualitativa, ¿verdad? De una característica que estemos evaluando. Por ejemplo, horas hombre, cantidad de medicamentos por servicio, etcétera, ¿verdad? Un indicador es un dato que puede reflejar el estado de situación, si está bien construido, ¿verdad? De un fenómeno y poderlo analizar. Estos pueden ser expresados en porcentajes, en tasas, en razones, que es algo que ustedes vieron en el módulo 3 también con doctora Lilian Cruz. ¿Cómo debe de ser un indicador? Un indicador debe de perdón, esto se me fue. El indicador debe poder identificar fácilmente las variables que queremos medir y que queremos evaluar, ¿verdad? Debe de ser claramente comprendido, o sea, que este indicador se aplique de igual forma en todos los centros de atención y que se comprenda de la misma forma, que no se preste a interpretaciones, ¿verdad? Y eso, porque eso nos puede alterar la información o los resultados y por tanto no podríamos establecer un parámetro de comparación, ¿verdad?
Para eso hay un sistema de indicadores. Ustedes ya tienen definidos, tanto el ministerio, el seguro, cualquier institución del Sistema Nacional de Salud, ya tiene definidos sus indicadores trazadores mediante los cuales los evalúan trimestralmente, semestralmente, ¿verdad? Eso digamos que eso es una ventaja. Para construir un indicador, en el caso que les tocara construir nuevos indicadores, un indicador debe de ser, tener las características de relevancia, es decir, informar los factores claves de la institución, permanencia, es decir, que la información que se va a recoger sea periódica y se mantenga en el tiempo, que sea objetivo, ¿verdad? Que no se preste a interpretaciones equívocas, que sea lo suficientemente claro y suficientemente robusto y que tenga claridad de dónde van a sacar los datos para poder evaluar. Los tipos de indicadores, por su naturaleza, tenemos indicadores de eficacia, de eficiencia, de excelencia y de entorno. El de eficacia es el grado de consecución del objetivo propuesto. El de eficiencia es la relación entre el resultado y esfuerzo para conseguirlo, es decir, la meta, ¿verdad? La excelencia en el sentido de medir la calidad del servicio ofertado. Y el entorno es cuando el indicador se centra en el valor de la información que estamos dando nosotros, tanto interno o externo, es decir, para la toma de decisiones y también para la rendición de cuentas. Eso es por su naturaleza. Por su objeto, y estos son los que más comúnmente nosotros escuchamos, el indicador es por estructura, por proceso y por resultado. Por estructura, orientado a medir los aspectos relacionados con el costo y la utilización de los recursos, ¿verdad? ¿Cuánto me cuesta la construcción de una sala, la construcción de un hospital, la reconstrucción de una nueva área, etcétera? El proceso valora las características de las actuaciones internas de la empresa o de la institución, ¿verdad? Que es lo que hablábamos de tener bien definidos los procesos. Y los resultados, los indicadores de resultados, cuando se valora el resultado obtenido respecto a lo planificado. Es decir, yo planifiqué atender 1000 pacientes en el mes y alcancé, y cuando yo evalúo, ¿verdad? El resultado es que atendí, digamos, 800. Entonces ahí yo hago la relación y veo si fui eficiente o no. Y también analizo las causas de por qué no alcancé la meta. Por su actuación, el indicador puede ser interno y externo. El interno hace referencia a las variables relacionadas al funcionamiento de la organización como tal, y el externo se refiere a la repercusión o al impacto que este funcionamiento tiene o la producción que tiene hacia afuera, ¿verdad? Por tanto, es importante también evaluarlos. También los indicadores por el área funcional, ¿verdad? Esto no es muy frecuente utilizarlo en salud, excepto si es las clínicas empresariales, por ejemplo, porque tienen que rendirles cuentas a la empresa privada, lo pueden hacer, ¿verdad? Indicadores económicos y financieros para ver los resultados financieros de la institución, los comerciales en cuanto a la satisfacción versus la venta. Nosotros en realidad no es que estemos vendiendo un servicio, porque no nos pagan en efectivo, pero sí, digamos, producimos. Y los productivos, que valoran la calidad en función de la producción. Y los recursos humanos, las condiciones que tiene la institución para brindar ese servicio. Los indicadores de gestión se refieren entonces al grupo de indicadores que evalúan la estructura, el proceso y el resultado de su organización, sea hospital, sea unidad médica, sea clínica comunal, sea el tipo de centro de atención que sea. Una buena gestión refleja el cumplimiento de los objetivos en función de las metas que se planifican y las metas que se alcanzan. No es que vayamos ajustando, no me cuadra esto, ¿verdad? Mejor voy a poner que me había programado atender 800 y como me dio 800 de resultado, entonces sí fui eficiente. No es ir ajustando o modificando a conveniencia, ¿verdad? Hay que ser muy claros en ese sentido. En la metodología de gestión productiva, ¿verdad? Están los indicadores que miden el cumplimiento de las metas, el funcionamiento y la evaluación de los productos
y también la eficiencia y la eficacia que se pueda tener en cada uno de los servicios dentro de los procesos ya definidos. Esto ya lo habíamos visto, el tema de los indicadores de estructura, proceso y resultado. Un indicador como sistema de control representa un sensor. Es lo que nos va midiendo si vamos por el camino correcto o no. Y por eso es importante hacer evaluaciones de medio término, ¿verdad? Para ver si necesitamos reorientar, ¿verdad?, nuestro proceso o nuestras metas. De pronto nos pusimos metas muy ambiciosas que no las vamos a poder cumplir porque no tenemos el dinero, porque no tenemos el recurso humano, porque no tenemos la capacidad instalada requerida. Los objetivos de esta gestión productiva, ¿verdad? Es resolver problemas a partir de ¿qué? A partir de la evidencia que nos genera el dato que estamos produciendo, la información que registramos, y debemos de aprovechar la oportunidad para comunicar tanto interna como externamente cómo es que estamos ejecutando nosotros nuestro servicio, ¿verdad? También promueve el cumplimiento de normativa y poder ir prediciendo cómo va a ser el comportamiento de nuestro centro de atención año con año. Algunos ejemplos de indicadores de producción, ¿verdad? Que ustedes ya los han de haber visto y todos los meses les toca evaluarlo, ¿verdad? En términos de cirugías, por ejemplo, cuántas cirugías ambulatorias han habido, en ortopedia, en cirugía general, en obstetricia, según el área que sea, ¿verdad? Cuántas hospitalizaciones, y en función de esta producción yo calculo el porcentaje del rendimiento que tengo. ¿En función de qué? De cuánta es la capacidad instalada que tengo, por ejemplo, en hospitalización. Si yo dije que tuve 200 cirugías, quiere decir que yo tuve 200 pacientes en ese servicio, al menos 1 o 2 días, ¿verdad? Pero tengo que saber cuál es la capacidad instalada. De pronto no tengo 200 camas, tengo 150 camas. Algo pasa ahí en el tema de producción versus la capacidad instalada. En el tema de la metodología también es importante que quizás mencionarles o recalcarles que los indicadores que más se utilizan para el análisis son los de estructura, proceso y resultado, y eso pues nos facilita aún más la evaluación. Entonces, yo aquí en la presentación les he puesto un test de indicadores que para que ustedes lo vean ahora, pero ustedes lo pueden hacer el ejercicio con sus equipos de trabajo, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve esto? Para saber si realmente todo nuestro equipo conoce, ¿verdad?, cómo funciona la institución, cómo funciona el servicio, si conoce la visión, si conoce la misión, si sabe cuáles son los objetivos que se han trazado en el año, si sabe cómo se están ejecutando los planes, ¿verdad? Si están informados de cómo va avanzando el servicio o el hospital o la clínica comunal, etcétera, ¿verdad? Si sabe cómo se utilizan los recursos, ¿verdad? Es importante, si ustedes se acuerdan, una de las cosas que ve la metodología es mejorar la comunicación interna y externa, es decir, un buen gerente mantiene bien informado a todo su equipo de lo bueno y de lo malo que pasa en el servicio de salud en el hospital, ¿verdad? Que sepan también cuántas camas están disponibles, cómo está la relación de días cama ocupados, ¿verdad? ¿Cuál es el índice de rotación? Todo jefe de servicio debería de estar pendiente de cuál es su índice de rotación para ver si no tiene una capacidad ociosa. Hay diferentes fórmulas, estas no nos vamos a detener porque estas ya están más que definidas en los manuales que tienen tanto el Ministerio de Salud como el Seguro Social, cualquier institución, ¿verdad? Y solo para decirles que, por ejemplo, en el caso de la mortalidad infantil, ¿verdad? Cuando se hace la valoración de capacidades esenciales y vemos que los servicios de atención pediátrica no son los óptimos, también nos pueden ver reflejados en el incremento de mortalidad o morbilidad según sea el caso. Y recordemos que estos indicadores son indicadores de alto valor y sensibilidad porque es con los que nos miden a nivel internacional, ¿verdad? Esto, pues aquí podemos ir viendo varios ejemplos de indicadores, ¿verdad? Que los invito a que ustedes dentro de su institución los vayan revisando. Esta es la información y, digamos, les he querido hacer como un resumen lo más
fácil de comprenderlo, espero no haberlos enredado, ¿verdad? Porque no es tampoco tan fácil, como decía la doctora Quintanilla, es de memorizar, es de comprender y es de irlos aplicando. Cuando hablamos de la teoría a la práctica, ya el otro sábado vamos a entrar en la práctica. Durante la semana ustedes en su aula van a tener esas matrices que les menciono, ¿verdad? Para poder ir ya aplicando, ¿verdad? Ya con datos ustedes no van a tener que ir a buscar información porque no les va a dar ni el tiempo, ni tampoco va a ser factible. Entonces yo les he puesto ya todo el ejercicio como un ejercicio académico para que puedan aplicarlo. Preguntas, comentarios, ¿qué les ha parecido? ¿Se comprendió todo? Sí, doctora, como repito, hay de memorizar mucho, ¿verdad? Son conceptos ya bien definidos que hay que manejarlos tal cual. Sí, definitivamente. ¿Alguien más que quiera opinar algo? Para los que trabajan con el Ministerio de Salud, ya habían escuchado el tema de la metodología de gestión productiva y la herramienta PET. Mi parte no, doctora. Nunca había escuchado sobre esa metodología. ¿Dónde trabaja usted? Pues yo he estado en varios hospitales nacionales. Okay. Actualmente, Centro Nacional de Radioterapia, que es anexo del Bloom. Ok. ¿Alguien que haya escuchado sobre el PERT? Yo sí, doctora. De hecho, es mi dolor de cabeza. ¿Quién me dijo eso? Quiero ver aquí que no logro. Paola. Paola dijo que es su dolor de cabeza. Doctora de Ayala. No sé si se le perdió el audio. Estoy en otra cuenta, por eso que no aparezco. Ah, ¿cuál es su nombre? Perdone, porque no La de Ayala. Ah, Paola de Ayala, sí, aquí la tengo. Ajá. Sí, bueno, miren, lamentablemente cuando la doctora dice el dolor de cabeza es porque hay que estar encima del equipo y les digo porque a mí me tocó implementar esa metodología a nivel nacional en el Ministerio de Salud y no fue fácil, ¿verdad? No es fácil porque es de negociar con los recursos, es de negociar con los administradores, es de definir funciones, ¿verdad? Es de dejar tareas. Entonces, muchos de los que están aquí quizás se acordarán de que les mandaba correos todos los días, ¿verdad? Recordando que tenían que digitar sus datos para que la OPS nos pudiera evaluar, ¿verdad? Entonces, por eso es un poco el dolor de cabeza, pero es una herramienta muy útil y que da mucha información para la toma de decisiones. La verdad es que sí, te facilita si lo haces así con tiempo, lo haces detalladamente, te facilita muchísimo, te da una información precisa y hace que las gestiones sean más eficientes. Entonces, sí es de estar viendo la calidad de la información que se está introduciendo en ella, como toda herramienta, pero le diré que en el año que yo llevo ya en gestión ha sido de mucha utilidad. Entonces, para mí, creo que al inicio sí fue mi dolor de cabeza, porque, pero ahora sí ya le vamos hallando. Y créame que esta clase ha sido así como, sí, eso sí, eso sí, eso sí. Ya cuando te mandan la clave del PERC sí. Y abrís ya toda la herramienta, es una experiencia muy buena. Bueno, puedo sentirme satisfecha y dormir tranquila esta noche porque haber implementado ese sistema en el Ministerio de Salud es un hijo mío, ¿verdad? Así que qué bueno que lo estén utilizando, aunque les dé dolor de cabeza, pero créanme que cuando a mí me asignaron ese reto en el 2010, yo dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer aquí? También me puse a pensar en qué embrollo me había metido, pero bueno, tuve la suerte que me capacitaron, sí me exigían y bueno, estar gestionando las 854 por 4, imagínense, usuarios y contraseñas era un gran compromiso porque hay que garantizar que nadie pueda, digamos, hackear el sistema, ¿verdad? Porque es dinero lo que se está jugando ahí. Qué bueno que se está usando. Doctor Ezequiel Guevara, ¿tiene la mano levantada?
Sí, buenas noches, doctora, buenas noches a todos. Fíjese que el año pasado yo fui jefe de residentes en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel. Yo llenaba las horas de los internos y me acuerdo que era un formato, era horas per. Entonces yo únicamente lo que hacía es, cada mes les ponía 176 horas. Por ejemplo, el nombre del interno y le ponía 176 si era en hospitalización medicina, si era en emergencias. Entonces, eso es lo único que hacía. Entonces, ahorita que revisamos la clase y menciona eso de las horas PER, pues de eso me acuerdo yo, que eso yo lo hacía el año pasado, que era jefe de residentes. Qué bueno, lo felicito, porque así se debe de hacer. Eso fue un elemento que como país tuvimos que incluir. Contarles que El Salvador fue el único país a nivel de América Latina que logró costear el 100% de los centros de atención del Ministerio de Salud. Fosalud también, el ISRI. Entonces, digamos que El Salvador quedó muy bien parado y pues se está usando, ¿verdad? Y también pudimos hacer algunas, digamos, incluir algunas otras variables en la metodología, como por ejemplo, en la definición de los centros de producción, que eso lo vamos a ver en las otras sesiones, para crear, por ejemplo, un centro de producción que se llamaba RIS, apoyo de la RIS. ¿Por qué? Porque teníamos que contabilizar lo que llegaba a cada centro de atención referido, porque eran recursos compartidos, ¿verdad? Y de igual forma, incorporar a todo el recurso temporal, como los internos, los residentes, porque eso también implica otro recurso. Así que qué bueno que lo están ocupando. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran compartir? Bueno, creo que está todo. Han quedado, no sé si asustados o aburridos, pero ya no veo manos levantadas. Entonces, agradecerles la atención. Sin palabras. ¿Verdad? Sin palabras, bueno. Asustados. No se asusten, esto es bonito. Les voy a colocar en la siguiente semana en el aula, ¿verdad? Ya todo el material. Vamos a trabajarlo en la próxima sesión. Yo le voy a avisar a doctora Laura cuando vamos a requerir, o vamos a darle la propuesta de 2 fechas para ver cuándo el doctor Centeno puede estar. Decirles que con el doctor Centeno fue parte de la Comisión de Costos Local de San Miguel, ¿verdad? Y con él me tocaba a mí ir monitoreando porque yo era la que coordinaba la Comisión Nacional de Costos. Entonces, el doctor Centeno es un experto en ese tema, así que va a ser un placer también poderlo tener con nosotros y gracias, doctora, por compartirnos esa oportunidad. Así que les deseo una feliz noche. En lo que resta del fin de semana descansen, que les pase el susto de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Y nos vemos en la próxima sesión. Pasen feliz noche. Buenas noches, doctora. Muchas gracias, Cuídense. doctora. Hasta Feliz luego. noche. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, ingeniero Gracias, Escalante, doctora. por el apoyo. Gracias. Hasta luego.